quiero hablarles hoy acerca de la clave de tu bendición. La clave de tu bendición. Y yo quiero que nosotros en esta mañana podamos hablar acerca de cuáles son las bases de nuestra relación con Dios. Lo más importante en un edificio, en una construcción, siempre son sus bases. Nosotros a veces nos preocupamos demasiado, y eso está bien, por la decoración, por las puertas, la pintura del apartamento, la casa, la cocina, etcétera. Y todo eso está bien. Pero lo más importante siempre son los fundamentos. Nosotros, como seres humanos, como personas, a veces solemos olvidar fácilmente el propósito de lo que hacemos. Nos suele suceder con mucha frecuencia. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ocurre, no digo cuántas veces a la semana para no revelar cosas, pero a veces a mí me sucede que me acuerdo, estoy en el apartamento o lo que sea, y estoy ahí y me acuerdo que tengo que ir a la cocina por algo, a la sala por algo, y me levanto y cuando llego a la sala se me olvida qué era. ¿A cuánto les ha sucedido eso? Se le olvida y uno dice, oiga, yo estoy acá, pero ¿qué era lo que yo necesitaba encontrar algo? Yo necesitaba buscar algo, pero no me acuerdo qué era. ¿Qué era? Y empiezo a echarle cabeza y a pensar y a pensar. Pero así a veces nos sucede a nosotros en la vida. Así a veces nos suele suceder a nosotros en la vida. Hay momentos donde oramos, sí, pero como que olvidamos cuál es el sentido de la oración. Hay momentos donde nosotros emprendemos algo, pero hay momentos donde olvidamos qué fue lo que nos motivó a emprenderlo. ¿Qué fue lo que nos motivó y nos impulsó a comenzar algo? En una ocasión le preguntaron al Pido Valderrama, hace algunos años le preguntaron y le dijeron, Pido, ¿usted cómo va a saber el día que le toque retirarse del fútbol? ¿Cómo sabe usted que llegó la hora? Me dijo, mire, el día que yo me levante y ya no tenga ganas de ir a entrenar, ya no tenga ganas de ir a jugar, ya no tenga ese amor, me dijo, ese día me habré dado cuenta que ya le perdí el sentido a esto, que ya le perdí el amor a esto. Y así fue. Él mismo dice, el día que yo me levanté con las ganas de, uy, qué pereza entrenar, digo, ya me llegó el tiempo. Y así no nos puede ocurrir a nosotros en la vida. Nosotros nunca podemos perder el propósito y el sentido por el cual hacemos todo lo que hacemos. Y ese propósito y ese sentido es Dios. Cuando Dios es el centro, ese es la base de mi vida, entonces mi vida va a tener motivación, va a tener esperanza, voy a tener gozo, voy a tener paz, voy a tener propósito en la vida. Pero cuando Dios deja de ser digamos como el centro, la razón de lo que yo hago, entonces todo empieza a perder sentido. Todo empieza a perder sentido. Y hay varias dimensiones, digamos, en las cuales todo se mueve, todo surge, pero hay dos especialmente que son fundamentales. Y es la dimensión espiritual y la dimensión física. Pero tu dimensión espiritual determina tu bienestar físico. Escuche, digamos que tu nivel espiritual determina tu bienestar físico. Cuando nosotros nos movemos adecuadamente, nos movemos, digamos, profundamente en el río de Dios y en la dimensión de Dios, entonces eso inmediatamente repercute positivamente en nuestras vidas. Cuando nosotros olvidamos, cuando nosotros olvidamos esa fuente, esa dimensión, y vamos a hablar hoy acerca de cómo darse cuenta que uno está olvidando esa dimensión, cómo darnos cuenta que nosotros a veces hemos descuidado esa dimensión espiritual. Entonces, nuestro bienestar físico, nuestro bienestar emocional, nuestro bienestar anímico se disminuye o se reduce. La Biblia dice en uno de los salmos, dice, todos los que miraron a él fueron alumbrados.
y sus rostros no fueron avergonzados. Esto significa que cuando nosotros aprendemos más allá de lo que nos sucede, más allá de lo que necesitamos, más allá de lo que sentimos temporalmente, cuando nosotros miramos al Señor, entonces inmediatamente algo dentro de nosotros es sanado, algo dentro de nosotros es fortalecido y entonces renovamos nuestro propósito. No es la idea de Dios que nosotros experimentemos cansancio. Aquí no estoy hablando de cansancio físico, sino de cansancio emocional, mental, sino que el plan de Dios, el Señor dijo en su palabra, que Él renueva nuestras fuerzas como las del águila, ¿no? Que Él renueva nuestras fuerzas. No es que nosotros cada día nos sintamos más agotados, sino al contrario, ¿cómo nos deberíamos sentir nosotros? ¿Cómo nos deberíamos sentir nosotros cada día? Cada día mejor, cada día más motivados, cada día más creativos, cada día más proyectándonos en la vida. La Biblia dice de Moisés, y ahorita vamos a tocar muy tangencialmente a Moisés, pero la Biblia dice que Moisés murió a los 120 años. ¿Y sabe qué dice de él? Que dice que nunca se oscurecieron sus ojos. Nunca se oscurecieron sus ojos. La Biblia dice que los ojos son las ventanas del alma. ¿Usted quiere conocer el estado de alguien? Mírelo a los ojos. Mírelo a los ojos al que tiene al lado. Y cuando usted lo mira a los ojos, usted va a descubrir el estado emocional y espiritual de esa persona. Y la Biblia dice que como Moisés a los 120 años, cuando nosotros estamos en una sociedad, Moisés vivió hace más de 3000 años. Y nosotros estamos en una sociedad que la gente a los 60, 55 años ya dejan de ver. Reducen los, ¿no? Tengo un amigo que de lejos no ve y de cerca ve borroso. Y así le sucede a nuestra sociedad. Esa es la historia del hombre de desgaste. Desgaste de los órganos, pero Moisés, un hombre que tuvo una experiencia y que caminó muy cerca a Dios, a los 120 años, era un hombre activo mentalmente, activo físicamente, activo espiritualmente. Porque hay una clave para nuestras vidas. Hay una clave hay una clave para nuestra bendición. Y quiero que hablemos en esta mañana de eso. Y lo invito a que vaya allí conmigo al Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículo 10. Está hablando el Señor en el contexto, está relatándonos Mateo el contexto de los días previos al ministerio de Jesús, a que Jesús empezara su ministerio. Y específicamente en el versículo 10 dice: entonces Jesús le dijo, está hablando, el diablo está tentando al Señor Jesús. Y entonces el Señor le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios, ¿qué? Adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué le dijo el Señor? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces, mire lo que dice el pasaje, el diablo entonces, ¿qué? Le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Levante su Biblia conmigo y diga: esta es la palabra de Dios. Diga: yo la creo, es la verdad y me ha sido dada para cumplir un propósito: bendecirme, edificarme, limpiarme, llenarme. Diga con ella: renovaré mi entendimiento para ser transformado en la persona que Dios quiere que sea. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor, por favor. Y escuche, el pasaje nos está relatando una guerra espiritual, una genuina guerra espiritual.
Porque hay genuina guerra espiritual y hay falsa guerra espiritual. Hay falsa guerra espiritual. Hay gente que hay áreas de su vida que han dejado de honrar a Dios y le echan la culpa ¿a quién? Al diablo. Al diablo. No, el diablo, mire el diablo, no sé qué, el diablo me tiene agarrado. El diablo anoche no me dejó dormir. Hay gente que, por ejemplo, a todo lo ha llamado espíritus y demonios. A todo lo ha llamado espíritu y demonios. Una ocasión a una señora se le dañó la nevera. Y dijo, ese espíritu, eso fue un demonio el que dañó la nevera. Señora, ese espíritu y ese demonio se llama falta de mantenimiento. Hay gente que todo lo llama diablo, todo lo llama Satanás y por eso lo hablamos una falsa guerra espiritual. Pero hay una genuina guerra espiritual y fue la que Jesús vivió. Porque la Biblia no dice que vinieron los demonios a tentarle, sino que vino el mismo Satanás en persona a levantarse contra él. Pero ¿qué estaba haciendo el Señor en el contexto de este pasaje? La Biblia dice que Jesús se había apartado antes de iniciar su ministerio. Él se había apartado 40 días para orar y para ayunar y para buscar el propósito de Dios. Y cuando usted en su corazón se dispone a orar, a ayunar, a buscar a Dios, entonces algo espiritual realmente se levanta. Porque el diablo no va a patrocinar nuestra unción o nuestro deseo de buscar a Dios. En una ocasión hubo un hombre, un empresario que tenía muchos problemas. Tenía muchas deudas y estaba realmente desesperado. Había intentado caminos para encontrar salidas, pero no las había encontrado. Entonces habló con el pastor y le dijo, pastor, yo estoy en esta situación, ¿qué hago? Y el único y el mejor consejo que le dio a este pastor, le dijo, mi hermano, usted lo que tiene que hacer es busque al Señor con todo su corazón. Le dijo, levántese todos los días temprano a orar y métase en ayuno. Y usted va a ver la gloria de Dios. Y este hombre entendió que no podía seguir viendo su situación, no podía seguir viendo su circunstancia, tenía que mirar a Dios. Y cuando este hombre empezó a mirar a Dios a través de la oración, a través del ayuno, en año y medio Dios hizo milagros financieros y todas sus deudas fueron saldadas. Porque Dios es Dios real, pero la Biblia dice que Él es Dios cercano a los que le buscan. Y a los que le buscan con todo el corazón. Y eso era lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo. Estaba buscando al Padre con todo su corazón en oración, en ayuno, durante 40 días. Y cuando el Señor sintió y experimentó algo de cansancio físico, entonces el diablo lo vio ahí y dice que se apareció y le tentó en 3 áreas específicas. La primera de ellas, el diablo le tentó en el área física con el hambre. Le dijo, ¿por qué no le dices a estas piedras que se conviertan en pan? Cuando el Señor resistió al diablo a través de la palabra, entonces el diablo le tentó en otra área. Y luego llega el diablo y le tienta en esta área. Le dice que le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le mostró riquezas, fama, todas las cosas. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Póstrate y me adoras y te daré todo esto, le dijo el diablo. Y entonces es aquí cuando el Señor reprende a Satanás y le dice y le habla del propósito de la vida. Le dice en primer lugar al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. En este mes nosotros hemos estado hablando de fe.
Pero fe tiene que desembocar siempre en esto. Fe se manifiesta, tu grado de fe se manifiesta en tu nivel espiritual de adoración y de servicio a Dios. Voy a repetir esa parte. Tu nivel espiritual, la profundidad de tu vida espiritual se manifiesta en tu grado de adoración a Dios y de servicio a Dios. Pregúntate esto, Dios te da 24 horas al día. A cada uno de nosotros Dios nos da 24 horas. De esas 24 horas, ¿cuántas estamos dedicando para adorar y para servir a Dios? Es cierto que todos oramos, pero de esos 10 minutos o de esos 20 minutos o de esa hora que nosotros dedicamos a orar, ¿cuántas de ellas estamos dedicando solo para pedir? Señor, dame. Señor, bendíceme. Señor, ábreme puertas. Dios, dame sabiduría. ¿O cuántas estamos usando para rendirnos en adoración? Esto es interesante. Porque todos oramos, obviamente. ¿Cuántos oran aquí? Todos oramos en algún momento. Todos en algún momento buscamos a Dios o tenemos una inquietud en nuestro corazón con relación a Dios. Y eso es bueno. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dedicando tiempo para decirle, Señor, yo te quiero conocer? Yo te quiero conocer. Porque la fe te lleva a conocer a Dios. Es a través de la fe donde tú puedes profundizar en el amor, en la gracia, en la gloria, en la fidelidad de Dios. Es a través de la fe. Pero fe se alimenta a través de la intimidad con Dios. Y eso se llama adoración. ¿Cuántas veces nosotros nos levantamos y parecemos, ya creo que lo he mencionado en otra ocasión, parecemos, oramos a veces, pero a veces oramos de afán? Entonces empieza uno, Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por este día, Padre, en el nombre de Jesús, bendíceme, Señor, que los cielos se abran, Señor, que las puertas se abran, Señor, que hoy ocurra milagro en el nombre de Jesús, amén, y nos vemos. Y vamos así, acelerados. ¿O cuántas veces nosotros nos tomamos tiempo para decirle, Señor, aquí estoy? Señor, yo quiero conocerte, yo quiero acercarme a Dios y yo quiero entrar a las profundidades de Dios. Señor, quiero entrar en las profundidades de tu espíritu. Y aprender a esperar en Él. Pero a esperar ¿cómo? En adoración. A mí me gusta, yo trato de ser un poco observador. Y a veces cuando voy a las citas médicas o ontológicas, lo que sea, a mí me gusta observar la actitud de la gente mientras espera. Y no sé si usted se ha dado cuenta, pero los colombianos nos hemos vuelto algo acelerados y afanados. Y entonces si la cita se retrasa, no sé, 10 minutos, 15 minutos, ya la gente empieza a ponerse bravo. Y empieza a alzar la voz. Pero qué demora esto. Aquí no me están regalando nada. Yo pagué por esta cita y la gente se sale de control. Por eso es tan importante y por eso es tan clave ese nombre que le ponen a las personas que van a la clínica. ¿Y cuál es? Paciente. Porque la persona tiene que aprender a ser paciente. Dígale que tiene al lado, por favor, dígale, tienes que aprender a ser paciente. Y nosotros a veces nos impacientamos para la cita. Y nos impacientamos para el proceso. Cuando el médico le dice a uno, bueno, tenemos que empezar un proceso con usted, va a ser un proceso de 1 año, doctor, ¿y eso por qué tan largo? Porque hay algo en nosotros
que se ha apoderado y es una ansiedad y es un temor y es un afán por todo. Pero Dios no tiene afán por nosotros. Dios no tiene afán. Y nosotros tenemos que aprender a ser pacientes, pero a esperar en Él. ¿Cómo? En adoración. Porque hay gente, no vinieron hoy, que la espera es: Señor, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no me responde? Dios ya no me oye, Dios me abandonó. No, porque Dios no me ha respondido, el Señor. Cuando nosotros tenemos que aprender a esperar en Él en adoración. Fue lo que Jesús dijo. Mire, Jesús dijo, mire, la clave, y cuando usted revisa el ministerio de Jesús, usted se va a dar cuenta de que estos dos puntos fueron claves en la vida de Él. Fueron como las dos piernas alrededor de las cuales se movió su ministerio. La primera de ellas, adoración. Al Señor tu Dios, ¿qué dice? Adorarás. Y la segunda, y solo a Él le servirás. Adoración es esa capacidad que usted, esa virtud más bien, donde usted aprende a esperar pacientemente y a contemplarle a Él y a depender de Él, sabiendo que todo viene de Él. La Biblia dice que toda buena dádiva, todo don perfecto, todo lo precioso que puede venir a nuestras vidas es gracias a Él. Y cuando nosotros aprendemos a ver a Dios como la fuente de nuestras vidas, aprendemos a doblar nuestro corazón y a doblar nuestras rodillas delante de Él. En una ocasión, unos padres cristianos se preguntaban: Pastor, ¿por qué será que mis hijos no quieren buscar a Dios? ¿Por qué será que mis hijos no quieren buscar de Dios? Y entonces el pastor les preguntó: ¿tus hijos alguna vez te han visto de rodillas delante de Dios? Pastor, yo creo que no. Ahí tienes tu respuesta. Porque a veces nosotros no tomamos el tiempo suficiente para doblar nuestro corazón, para doblar nuestras rodillas delante de Él. Y esperar en su palabra, esperar en su voluntad. Señor, háblame. Señor, necesito que me hables ahora. Háblame ahora, Señor. Pero tienes que entrar en las profundidades de Dios. Y la Biblia dice que Jesús entraba en las profundidades del Padre. Dice que se levantaba todos los días siendo aún muy oscuro y oraba. Siendo muy oscuro antes de empezar el día, antes de empezar cualquier actividad, antes de empezar cualquier responsabilidad, Jesús iba a la presencia de su Padre y profundizaba en su corazón. Padre, aquí estoy, yo me rindo. Padre, no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando nosotros aprendemos a rendirnos delante de Dios, aprendemos a depender de su voluntad, de su fidelidad, de su gracia, entonces aprendes a llevar una vida de adoración. El primer sentido con el cual Dios nos creó fue para que le adoráramos. Es el primer propósito de nuestra vida, adoración. Por eso cuando usted ora, por eso cuando usted alaba a Dios, por eso cuando usted adora a Dios, algo dentro de su corazón se satisface y entramos en tranquilidad. Porque la adoración produce el mover de tu espíritu hacia Dios y el mover del espíritu de Dios hacia tu espíritu, llenándote y saciándote. Y adoración no es solamente cantar. No solo poner canciones. Nosotros a veces decimos, no, canción rápida, alabanza. Canción lenta, adoración. Y sí, adoración tiene que ver con cantar, pero adoración tiene que ver con tu profundidad en Dios. Independiente de lo que tú necesitas o de lo que tú quieras.
Solo decirle, Señor, yo te quiero conocer, yo quiero conocer a Dios. Señor, quiero saber de tu presencia, quiero saber de ti. Y cuando nosotros aprendemos a entrar en la intimidad de Dios, a entrar en las profundidades de Dios, ineludiblemente se levanta algo en tu corazón. Y es el deseo de servirle. Al Señor tu Dios adorarás, dijo el Señor. Y número 2, ¿qué dijo? Y solo a Él le servirás. Tremendo eso, ¿no? Y me gusta porque en los tiempos de Jesús el servicio no era de señores. El servicio era de los esclavos y de los siervos. De hecho, hasta la Edad Media, un poco más. Y ese tiempo ha llegado hasta nosotros. Hace muy poco tiempo, tal vez un año, 2 años, no sé. Veíamos en las noticias como el rey de Inglaterra, el hijo de la reina Isabel, tenía como algunas plumas para firmar, una no le sirvió. Y ni siquiera fue capaz de decir, yo voy a coger la otra, voy a abrirla y voy a firmar. No fue capaz. Empezó a pedir que los criados le trajeran que los criados le trajeran la otra pluma. Y la otra pluma estaba ahí al lado. Porque ellos no fueron, ni los monarcas, ni los imperios, se les enseñó el principio de servir. ¿Sabe quién enseñó eso? Jesús. En aquella noche, en Juan capítulo 13, en el versículo 14, Él dijo, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos de los otros. O sea, Jesús establece que es de señores servir. No es solo de esclavos, no es solo de siervos, es de señores servir. Fíjense esto. Jesús sirvió a sus discípulos. Pero mire cómo funciona la vida, excepto de los monarcas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, usted es un servidor. Los padres sirven a sus hijos. ¿Y cómo servimos los padres a los hijos? Proveyendo, ¿cierto? Trabajando, guardando, guiándoles. Eso es servicio. Padres servimos a los hijos. Y los hijos tienen la responsabilidad de trabajar, de estudiar, de hacer las cosas para después recompensar a sus padres. Así son las cosas en el reino de los cielos, ¿no? Y lo interesante es que cada uno puede escoger a su Dios, pero el servicio no es negociable. Servir no es negociable. Por ejemplo, Jesús dijo, no puedes servir a Dios y al dinero. Dios no puede servir a Dios y al dinero. Y fíjense que ¿qué significa esto? Significa que eventualmente todos en algún momento de nuestras vidas los servimos a los dos. Eventualmente en la vida todos estamos sirviendo a los dos. O servimos a Dios y servimos al dinero. ¿Y sabe cómo se da cuenta usted que está sirviendo al dinero? Por el nivel de afán por la vida. El nivel de afán que tenemos por la vida demuestra que estamos sirviendo al dinero. En una sociedad, en un mundo que todo lo queremos rápido. Hay gente que empieza el lunes a trabajar y dice, ay, que se acabe rápido esta semana. ¿Sí o no? Un nivel de afán por la vida. Hay un estrés por la vida. Y ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que estamos amando más esta vida que a Dios. ¿O cuánto se estresa por, hoy no he orado, hoy no he tenido mi tiempo de adoración con el Señor, me estresa esto?
Nos preocupamos a veces porque no hay para pagar las cuentas. Nos preocupamos a veces porque no hay para pagar, perdón, los servicios. Eso nos estresa y nos preocupa. Pero a veces podemos durar 2 días, 3 días sin orar y eso no nos preocupa. Podemos durar 2, 3 días, una semana, 2 semanas sin hablarle a alguien de Cristo y eso no nos preocupa. Por eso nosotros nos damos cuenta que algo de nosotros se ha desprendido del primer propósito, el propósito de adorar a Dios y de servir a Dios. ¿Y cuál es la bendición de servir? Escuche esto, tu servicio genera servicio. Tu servicio genera servicio. Cuando el diablo estaba ahí contra Jesús, levantando ahí, imagínense esas densas tinieblas alrededor de él. Y Jesús resistiendo a Satanás. Piensen esto, hay gente que dice, hay gente que ve una película de terror y se asustan. Una película, una cinta de terror y se asustan. Hay gente que, por ejemplo, perciben como una presencia extraña en el apartamento, en la casa donde están y les da ganas de salir corriendo. Piense cómo sería la misma presencia del enemigo ahí. El diablo ahí con toda su fuerza, con todo su poder ahí. Tuvo que hacerse una lucha espiritual tremenda la que sostuvo el Señor. Porque aún siendo Dios perfecto, Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Pero mire la razón que Jesús le dio, que el Señor le dio al diablo para que se fuera. ¿Sabe cuál fue la razón? Le dijo, vete Satanás, porque mi propósito en la vida es adorar y servir a mi Dios. Y si usted está pasando por una lucha espiritual, si usted está pasando por una batalla espiritual, dele una razón al enemigo para que se vaya, porque el enemigo no puede resistir a un cristiano ocupado en los asuntos del reino. Voy a repetirlo, el enemigo no puede resistir a un cristiano ocupado en los asuntos del reino. No lo puede resistir. Usted quiere ser un cristiano victorioso. ¿Cuántos quieren ser cristianos victoriosos? Entonces, ocúpese en los asuntos de su Padre Celestial. Sacuda al que tiene a su lado, por favor, dígale esto. Dígale, ocúpate en los asuntos de tu Padre Celestial. Ocúpese. Ocúpese de los asuntos de Dios y Dios se ocupará de los suyos. Ocúpese de los asuntos de Dios, ocúpese de caminar con Dios, ocúpese de servir a Dios, ocúpese de adorar a Dios, ocúpese de depender de Dios y Dios se ocupará de todo lo que usted necesite. No importa lo que sea, Dios lo hará. Porque la Biblia dice que cuando Jesús le dijo estas palabras al diablo, le dijo, no, Satanás, ¿sabe qué? Es que mi vida, el propósito de mi vida es adorar y servir a mi Dios. ¿Y sabe qué dice que el diablo le dejó? Dice, entonces el diablo le dejó y dice, y he aquí, vinieron ángeles y ¿qué? Y le servían. Tu servicio genera servicio. Cuando usted se ocupa de servir a Dios, de caminar con Dios, de adorar a Dios, entonces Dios enviará ángeles para que le sirvan. Para que le sirvan a usted. Y entonces usted dice, ven, iba caminando y las puertas se me abrieron. Mire, no estaba buscando estos negocios y los negocios me llegaron. Ve, yo no estaba pensando en estas cosas inmediatamente. Y por donde usted va, bendiciones vienen, puertas se abren. Y usted dice, Señor, ¿cómo sucedió todo esto? Porque Dios no se queda con nada. Dios recompensa a todo el que le busca y a todo el que le sirve. Grábese ese, Dios recompensa a todo el que le busca y a todo el que le sigue.
y le sirve. De verdad que nosotros no deberíamos estar tan estresados. Nosotros no deberíamos estar tan afanados y tan cargados. No deberíamos estar así. Nosotros no deberíamos vivir una vida así. Nosotros deberíamos vivir una vida de gozo y de paz en el Espíritu Santo, dice la Biblia. Una vida donde usted aprende a depender de Dios. Una vida donde usted, antes de tomar una decisión, usted va a Dios y le dice: Señor, enséñame esto. Una vida donde es, en lugar de usted o de nosotros acostarnos tanto o tarde pensando, deberíamos acostarnos tarde orando. ¿No le parece mejor? ¿Cuántas veces nosotros nos acostamos y échele cabeza a un problema? Échele cabeza a una decisión, échele cabeza a una situación. Y escuche, entre usted más piense en algo, eso se hará más grande en su vida. Lo que sea. Si usted piensa demasiado en un problema, el problema que tenía este tamaño se va a volver más grande. Pero si usted aprende a meditar en Dios, a pensar en las obras de Dios, en los milagros de Dios, entonces Dios se engrandecerá en su vida. Dios se engrandecerá en nuestras vidas. Eso es lo que Él quiere hacer con nosotros. Por eso Jesús en este pasaje habló del sentido de su vida espiritual. Dijo: el propósito de mi vida lo tenía claro el Señor. Fue: voy a adorar a mi Dios y voy a servirlo a Él. Voy a adorar a Dios y voy a servir a Dios. Ahora, usted puede servir a Dios en la iglesia, obviamente, pero usted también puede servir a Dios en su vida diaria. Usted puede servir a Dios en su vida diaria. Cuando usted le pongan a hacer algo que no le corresponde hacer, en lugar de pensar: pero ¿por qué a mí no encontraron otro marrano aquí? Usted inmediatamente mire al Señor y diga: Señor, esto yo lo voy a hacer para ti. Esto no lo voy a hacer para la gente. Pero cuando nosotros decidimos vivir nuestras vidas o hacer las cosas para la gente, seremos desafortunados. Porque si hay alguien desagradecido en este mundo, somos las personas. ¿Sí o no? Las personas somos desagradecidas. Por eso la Biblia dice: haga todas las cosas, hágalas ¿para quién? Hágalas para Dios. Dígale que tiene a su lado, por favor, dígale: haga todo para Dios. Todo debemos aprender a hacerlo para Dios. No lo haga para la gente, no lo haga para el aplauso de la gente. Hágalo para Dios. Y entonces su vida se liberará. Servir es de señores. Servir no es de esclavos. Servir es de señores. Cuando usted se ve a sí mismo y dice: Señor, gracias, yo esto lo voy a hacer porque tú me has dado el talento, me has dado la habilidad para hacerlo. Gracias, Señor. En usted se despierta un sentido de grandeza. Un sentido, un espíritu de grandeza. Imagínese Jesús lavándole los pies a los discípulos que tenían callos, que no se hacían el pedicure, que andaban en sandalias todo el día. Imagínense ustedes. Y Él, el Dios eterno, el Rey de la gloria, el creador de los cielos y de la tierra, les lavó los pies. Servir es de señores. Y termino con esto: servicio genera más servicio. Cuando nosotros en nuestro corazón, Jesús lo dijo de esta manera, dijo: busca primero el reino y todo lo demás será añadido. Porque cuando hay un hombre, hay una mujer
que se disponen en el corazón a servir a Dios, ángeles empiezan a habitar alrededor de ellos. Esa es la parte donde usted decía amén. Ángeles empiezan a habitar alrededor suyo. En una ocasión iba un creyente, un cristiano que servía a Dios. Iba por la calle caminando a altas horas de la noche. Y venían dos hombres por el otro andén y se dieron cuenta que él estaba caminando solo y se fueron y se pasaron de acera. Y estos hombres se fueron acercando y sacaron un cuchillo contra aquel hombre, contra aquel siervo de Dios. Y cuando se iban acercando, estos hombres voltearon a mirar y miraron hacia arriba y se sorprendieron. ¿Y sabe qué sucedió con ellos? Salieron corriendo. Salieron corriendo. ¿Sabe qué vieron estos hombres? Vieron ángeles de Dios. Vieron ángeles de Dios que los guardaba, que lo estaban guardando. La Biblia dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Usted no está solo, usted no está sola. El ángel de Dios está alrededor de su vida y lo defiende. Por eso nosotros no deberíamos tener temor. Por eso nosotros no deberíamos sentir miedo. No deberíamos tener inseguridades ni inadecuaciones. Nada de eso. Debería haber en nosotros un sentido y un espíritu de seguridad. Porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántos creen eso? Entonces yo quiero invitarlo esta mañana para que usted ore conmigo. Vamos a ponernos en una actitud de oración y de adoración y vamos a celebrar nuestra Santa Cena, porque nuestra Santa Cena es nuestra confesión, es nuestra confesión de fe, de que somos de Cristo y que el propósito, el sentido de nuestras vidas es adorar y a servir a Dios. Yo quiero que usted se vaya con este mensaje esta mañana. El propósito de tu vida es que adores y que sirvas al Señor. Eso es lo que le va a dar sentido a tu vida. Eso es lo que le va a dar sabor a tu vida. Que adores y que sirvas a Dios. Gracias por acompañarnos hoy. Suscríbete a nuestro canal para que veas más contenido de nuestra iglesia. Recuerda, somos la Gran Comisión Bogotá.